¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Valentín, ¿cómo te va? Muy bien. Recién, asistíamos a la transmisión que estaba haciendo en directo nuestra compañera del canal, a propósito de los homenajes a Michelini, una muerte que, lejos de vincularse al coronavirus puntualmente, increíble, ¿no? sacudió muchísimo, no solo, por supuesto, al sistema político en general, sino a la sociedad entera. Y otra muerte de hoy, la de Munstock. Recién decíamos me hacía acordar Alejandro, nos descubrieron, por fin nos descubrieron. Sí, Capaz sí. que nunca escuchaste a Lelutier, pero Sí, que por eso te supuesto suena, que sí. ¿te suena o no? Por supuesto que sí, un imborrable, aparte un gran locutor argentino que ha hecho, Impresionante. digamos, las delicias de muchas generaciones hasta ahora, ¿no? Yo llegué a escucharlos a Lelutier en disco de pasta, mira que te estoy hablando. Siendo una niña, mi padre me los ponía. Después sí, el contacto directo, pero desde muy chiquita que me acompañaban. Exactamente. Buen programa, ¿eh? Gracias, buena tarde, Valentín. Buenas tardes para todos en casa. Y sí, la vida sigue su ciclo, y en ese ciclo incluye nacimientos, fallecimientos, que poco tienen que ver con esta pandemia directamente, es el ciclo de la vida. Bien, señoras y señores, hablando de vida y hablando de los protagonistas que justamente tienen la delicadísima y compleja función de velar por nuestras vidas. Hablamos de médicos, hablamos no solo de, una cosa son los cargos técnicos, otras cosas son los cargos políticos. Pero en estos últimos días venía sacudiéndose y fuerte estas noticias que hablaban de renuncias en el Ministerio de Salud Pública, los 24 directores que planteaban su renuncia y subdirectores en ACE, son escenarios distintos, sí, lo sé. Pero en definitiva, a la población en general, ¿qué sensación le da? Bueno, che, ¿qué está pasando acá? ¿Qué va a pasar con la atención en salud? Bueno, hoy hubo una conferencia de prensa que, si no terminó, debe estar por terminar, hace instantes nada más, donde el propio presidente de ACE, Cipriani, daba información muy importante. Primero, las garantías de que la atención se iba a mantener. Segundo, que Silva finalmente, que fue un poco la gota que derrama el vaso, a considerar por la carta que escriben los subdirectores y directores poniendo sus cargos a disposición, no va a estar en el cargo. O sea, no sé si volverá Caputi a cargo de la Regional Oeste o quién, pero en definitiva, si una razón poderosa para esta desaveniencia, para este aceleramiento y ruido que genera este relevo, si era Silva, bueno, vamos a ver qué dicen o qué pasa del otro lado, si eso aquieta un poco las aguas. También podemos debatir y analizar lo que dijo Silva, por supuesto. Pero en términos generales, ¿qué reflexiones hacen ustedes del momento que estamos viviendo? Desde ACE, desde la salud en general. Es una situación muy particular porque esta pandemia, si tiene algo que uno puede reflexionar, es que es tomar conciencia de la globalización. O sea, sucedió en el mundo, en todos los lugares, al mismo tiempo prácticamente. Pero en el Uruguay hay un factor más a considerar, que sucedió en el momento donde había un cambio de gobierno, un cambio de orientación política en el gobierno. Y yo creo que eso es un grave problema que se suma a toda esta situación. Y justamente porque uno de los protagonistas más importantes de todo esto es el sistema de salud, el ministro de Salud Pública, el director de ACE, el presidente de ACE. O sea que está enfrentado entonces el Uruguay a un cambio de signo de gobierno, un cambio de orientación y un cambio de política de salud pública en el medio de una pandemia. Y en un cambio, obviamente, que la primera cosa que sucede es cambio también de autoridades. Sí, recordar que, los relevos siempre están planteados cuando tiene que ver además con cargos de confianza que requieren, además de capacidad o idoneidad, el tema de la confianza política. O sea, esos relevos estaban planteados y los que están trabajando de la administración anterior esperando esos relevos lo venían haciendo en su máxima entrega, como corresponde, a esperar a los nuevos relevos. Ahora, fue por lo que dijo Silva, fue porque se aduce desde el Frente Amplio que estas transiciones no se están haciendo como deberían, o porque no aparecen los relevos todavía,
o porque, bueno, se entiende que en realidad más vale, desde el gobierno, por ejemplo, se aluce, no, más vale no estar pensando en cambiar por partido político o ideología, sino que los médicos sigan trabajando. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué pensás, Diego? Yo creo que esto es una pulseada interna donde se manejan cuestiones políticas, cuestiones de peso interno, y si bien lo de Silva es un elemento y fue poco feliz en sus declaraciones, que merece un tratamiento aparte, el foco de esta situación es que sabían que los iban a cambiar o los iban a remover, sí, o que se les acababa el cargo de confianza, y que aprovecharon una oportunidad política para hacer declaraciones que ellos formaron parte de la reforma de la salud en ACE, que modificaron la situación de ACE, y ellos están, muchos de ellos, embanderados en el gobierno político anterior, es decir, el símbolo político anterior que ya terminó y que cambió y que forma parte de la democracia, el cambio, la sustitución. Bien, pero yo creo que hay dos formas de irse. Bien. Una es en silencio y otra es usando y haciendo política y renunciando masivamente, como ocurrió. Bien, pero ahí vamos de vuelta a la posibilidad de interpretar, ¿no? Y de debatir. El silencio faltó de ambas partes, porque también lo que declara Silva es un ruido político muy importante. Entonces, ¿qué margen le quedaba a los otros para mantener o llamarse a silencio? ¿Qué pensás, Ale? Sí, bueno, lo primero, que este es el peor momento para que esté ocurriendo esto, ¿no? Que creo que es un asunto sobre el cual nosotros no debemos apartarnos desde ninguna perspectiva, incluso por lo que los compañeros decían, ¿te parece? ¿no? Me parece que es el más infeliz. Y quiero juntarlo, yo sé que luego lo vamos a tratar, pero desde que asumió este gobierno, que junto con la asunción ocurrieron cosas a nivel planetario, que por lo tanto no se podían manejar, nosotros estamos acostumbrados, aquí mismo en este programa, a ver un día sí y otro también, a, por ejemplo, autoridades de la educación que estaban funcionando como tal en el anterior gobierno, ¿no es cierto? Y que en el marco de, primero el comienzo de las clases, después la suspensión de las mismas, activación de las bandejas para que los gurises coman, en semana de turismo a ver cómo ahora el comienzo a nivel rural, etc. Sí. Uno escucha distintas autoridades y si no tiene el dato previo anterior, no distingue si estamos hablando de autoridades que están instaladas con este gobierno o que vienen del anterior gobierno. ¿Se entiende lo que quiero decir? Me parece el mejor de los símbolos, el mejor de las señales que este histórico momento de crisis necesita. Es decir, es más, es muy probable que muchas de las autoridades de la educación no vean necesariamente con buenísimos ojos el arranque a nivel del interior. Ya vamos a hablar de eso. Y sin embargo, uno cuando los ve en las declaraciones haciendo, no advierte que están sacando perfilismo. ¿Se entiende? Esa me parece que es la mejor señal. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque seguramente desde las nuevas legítimas autoridades hay una mano extendida, hay una especie de, muchachos, en esta estamos todos de aquí hasta que salgamos de este asunto. Y ese parece ser un gesto que obviamente no obtuvieron estos 38 profesionales de la salud, sobre los cuales, no lo digo para discutir, sino simplemente porque no sé si todos tienen que ver con cargos de confianza. Tengo entendido que algunos son cargos a los que llegaron por concurso y que va más allá de las lógicas políticas que también son atendibles y que hay que respetar. Así que lo primero, cuando hay aciertos, yo soy de los que cree que los aciertos en general se los tiene que llevar los créditos, los gobernantes en el sentido amplio de la definición. Y cuando hay retrasos de esta medida, yo creo que también la autocrítica antes que nada tiene que estar en los gobernantes. Hoy escuchaba al director justamente, mira, tomé nota mientras escuchaba la radio, al propio director de la región del hospital, de Río Negro en Fray Bentos, que es uno de los firmantes de la carta, y él decía, somos todos designados por confianza política. O sea, por lo que tú planteabas, no sé si son todos cargos. Sí, pero repito, también acabo de decir que me parece que es legítima, eso está fuera de discusión. La confianza política es un elemento fundamental en estas tareas. Lo que a mí me parece es que si se te van 38 de un saque, vos tenés que preguntarte si algo no habrás hecho mal, ¿se entiende? Porque si no me parece que es muy tentadora la posibilidad, yo no me atrevo a tanto a decir, estas personas se fueron todas a la vez en el marco de una decisión de carácter político que lo que pretende es fragilizar el estado de la salud de los ciudadanos de la República.
Yo no me atrevo a tanto, pero el alegato de estos directores y subdirectores es político. No, bueno, no. A ver, en el sentido amplio probablemente. Cito textual, compañero. Sí, entendemos que estas formas no nos garantizan el respaldo necesario para actuar y decidir en el marco de la actual pandemia y la imprescindible transición responsable. Sí, hay un componente político, pero también luce un componente de quien hace un trabajo de características técnicas que por lo tanto no está siendo respetado. Pero bueno, es la decisión de las personas. Yo más sobre el tema y no abordé en el comentario inicial del director. Eso hay que encapsularlo y manejarlo aparte. ¿Por qué no? Porque además ya fue nombrado y es tan obvio que creo que ni es necesario repetirlo, ¿no? Bien. Bueno, primero, ellos lo que plantean en el comunicado es que no están de acuerdo con formas y procedimientos de remociones, ¿no? Pero no indican en qué sentido no estarían de acuerdo, por qué no están de acuerdo. Por ahí yo he escuchado que es por una cuestión de oportunidad, en esta situación de pandemia que haya remociones. Sin embargo, a mí me parece que en realidad al contrario. Cuando uno está en una situación de pandemia y hay tantas demandas y se trata de cargos de confianza política, tienen que estar las personas en que uno confía que van a hacer las cosas de la mejor manera. Entonces me parece que el disparador sin duda fueron esos dichos de Silva, ¿no? Que en cuanto a eso coincido, sí, que son totalmente criticables, pero me parece que no es un momento de estar apuntando a nadie, sino que es un momento de todos intentar aportar y construir. En ese sentido coincido con lo que dice Alejandro, de que es bueno cuando uno no sabe si las autoridades que están tomando las medidas de qué partido son, porque en realidad no tendría que estar importando la situación política partidaria, ¿no? Y me parece que hay política partidaria, hubo mucha política partidaria en esto. De parte de Silva, me parece que hubo una intención de hacer política partidaria con sus manifestaciones, pero también en parte de esta reacción que está habiendo de tantas personas renunciando en un momento tan crucial además como ¿no? Me parece también que se pone como mucha presión, porque justamente cuando se están demandando tanto el sistema de salud, está necesitando tantas medidas, plantear, bueno, ponemos nuestros cargos a disposición o renunciamos, y con un plazo también que no es menor, digo, se da un plazo, no es que nos vamos hoy, pero el plazo es muy acotado para salir a buscar a más de 30 personas calificadas para cubrir todos esos puestos. Entonces me parece que sí, se está haciendo política partidaria y creo que hay que superar eso, que tendríamos que dar todos tendrían que haber una señal de más altura, como decías tú, o más altruista, ¿no? No está mal manifestar el desacuerdo o la molestia, lo que sea, con esos dichos de Silva, por ejemplo, y justificar por qué se estaba en desacuerdo, estaban en todo su derecho de hacerlo, pero me parece que no es momento para renunciar. Sin dudas también tienen derecho de renunciar, porque nadie lo cuestiona. El tema es, ellos consideran que sus cargos son importantes para la salud pública, entonces no hay que poner por encima la salud pública, la salud de todos, el bien de todos, manifestar el desacuerdo, pero de repente no tomar esa decisión o no poner esa presión en este momento. Tanto en el comunicado de Silva, que después borra, como en el comunicado de este grupo de directores y subdirectores, está bien explícito el tema de la política partidaria, ¿no? Claro. Lo que critica Silva, fuera de tono definitivamente, y además considerando el contexto. Si hay un sector de la población al que no hay que hacer otra cosa más que apoyar, si querés además aplaudir, es a la salud, ¿no? O sea que, bien. Ahora, sí, pero déjame ir al punto. Sí. De hecho, Silva ya no está, renunció o lo renunciaron, ¿no? Es bien. Pero en el comunicado los médicos plantean que en realidad el gobierno, las autoridades anteriores, venían trabajando desde, y tomé nota por lo que escuchaba justamente hoy a este director del Hospital de Departamentos decir, trabajando desde hace mucho tiempo, decían desde febrero, que está trabajando el grupo de médicos en general, preparándose para la pandemia. Desde febrero, yo recuerdo en febrero al subsecretario de Salud, al doctor Jorge Kian, decir que el coronavirus no era un problema para el Uruguay. Esto no es quitarle mérito al hecho que estén trabajando, pero ojo al gol, que atentos a la pandemia ni uno ni otros, sorprendió a todo el mundo. Entonces, a no llevarse flores, que no correspondan, ni acusar de otro lado. En febrero el Uruguay tenía 100 kits nada más de diagnóstico. Las autoridades de su momento no advertían el peligro. Cae en las nuevas autoridades.
¿Lo están administrando bien? Sí, no, porque también les cabe hoy un análisis a este primer mes. Esto está haciendo ruido, efectivamente. ¿Qué opinás, compañero virtual? Hola, buenas tardes. Mira, yo creo que, sin lugar a duda, la situación que está viviendo nadie la preveía con este ribete tan dramático, ¿no? Y me parece que en esto hay que tratar de hacer causa común entre todo el mundo para combatir de la mejor manera posible el coronavirus. Y más en salud pública, que sin lugar a duda, ayer la encuesta de Cifra daba de que la salud pasó a ser el tema prioritario de preocupación de los uruguayos por encima de la tan mentada inseguridad que durante años, ¿se acuerdan?, era la número uno. Ahora bien, todo es política y yo creo que se hace política de un lado y del otro y no está bien que se haga política de un lado y del otro. Decir que lo de Silva es poco feliz, no, lo de Silva fue una animalada. Evidentemente el hombre, no sé si tiene trayectoria militar, pero él habla de la jerga de los milicos y eso en su propio país. Y se pensó que llegaba y ordenaba por suerte lo pelaron, porque la renuncia esa no se la cree nadie. Dijeron, chau hermano, fuiste. Ahora, yo creo que tiene ciertas características de renuncia política la cuestión masiva de los miembros de los diferentes hospitales. Para mí el mejor ejemplo de cómo se puede hacer una transición y es lo que está pasando en el MIDES hoy. ¿Se imaginan de un ministerio manejado hasta hace 40 días o 40 y pico días por gente del Partido Comunista pasa a ser manejado por una persona del Opus Dei y sin embargo la transición fue muy buena. Por lo menos no ha trascendido que haya habido conflictos grandes ni de choque. Me parece que ahí la política sí serán diferentes, pero sin embargo se hubo un intento de transición y funciona aparentemente bien. Creo que en el Ministerio de Salud Pública no se está dando eso, creo que se está dando una cuestión, no sé si porque la gente que están nombrando no es demasiado idónea, o no sé, o están acostumbrados, se creen que es ordeno y mando y no funciona de esa manera. Vos tenés que tener que negociar. Avisarle a alguien que vas a cesar por teléfono queda medio feo, ¿no? Si más tiene un cargo jerárquico de muchos años. Y creo que habría que tener un poquito más de altura de ambos lados para ver la situación que se está viviendo, para decir, bueno, nosotros somos cargo de confianza, nos vamos a ir a su debido, las renuncias están a disposición, pero bueno, damos plazo como para que se busquen los reemplazos correspondientes. A ver, Alfredo, mencionaste la expresión de poco feliz, como si hubiese quedado sumamente corta, y eso fue de Durán, así que Durán... Sí, claro, sí, Durán defiende todo lo que paga el gobierno, lo defiende. Así sea de Cabildo Abierto. Ajá. No soy de Cabildo Abierto y no va por ahí. Si querés lo debatimos en otro momento y de otra forma. Pero lo que te digo es lo siguiente, el informe, la carta de renuncia, habla de tal perfil político de que ellos forman parte de ser los gestores. Dice así, somos los gestores que llevamos a cabo la reforma sanitaria. Tal es así, tú hablas de que hay política de un lado y del otro, y eso no es así, porque la política nace de parte de los médicos que renuncian. Los gobiernos de Frente Amplio, querido. No, pero lo que te estoy diciendo es que los médicos que renuncian hacen política porque ellos se ponen la bandera de que ellos son los gestores de la reforma sanitaria, y sin embargo, en febrero decían que el coronavirus no nos iba a llegar. En febrero donaron insumos necesarios en salud a China, porque a nosotros no nos iba a pasar nada. Y ahora son los gestores y los fundadores de la salud, y por eso es que renuncia, pesen con ese orgullo, y es una renuncia masiva, política, para irse todos juntos, pese a que sabemos que hay fotos y demás que circulan de que pertenecen a determinado signo político, que es el signo del Frente Amplio. Si querés hablar... La cuestión esa de la donación a China es una banderita que han usado. Los chinos nos devolvieron 100 veces la donación que se les hizo. O sea, me parece una banderita media gastada. Pero aparte de eso, yo creo que la gestión, hoy el sistema integrado de salud que está combatiendo el tema de la pandemia, tiene un montón de recursos, evidentemente,
Por supuesto que hubo carencias, hubo errores, hubo mal uso y malversación, por supuesto, pero en términos generales, creo que hoy tenemos un tema integrado nacional de salud que cumple cabalmente o intenta cumplir cabalmente con la necesidad que tenemos hoy como sociedad. Entonces, claro que se hizo durante determinados gobiernos. Y por supuesto, y eso no lo vas a dejar, no lo deja de reconocer nadie. Tenés que ser muy ciego para dejar de reconocerlo. Lo que no implica en que vos ahora, frente a la situación que estamos viviendo, digas, bueno, la política partidaria la dejo de lado y trato de trabajar para que todos podamos hacer uso correcto de la salud, ¿no? Y los servicios de salud. Bien. Sí, te quiere hablar Pupo. Hay una guerra que no está confesada, pero que está desde que arrancó este gobierno, entre dos grupos de médicos, indudablemente. Uno lo ve en las redes, con algunos médicos muy destacados, poniendo en tela de juicio los números oficiales del Ministerio de Salud Pública. Uno lo ve cuando a partir de que el momento el gobierno habló de aislamiento, de distanciamiento, el sindicato médico empezó a hablar de cuarentena general obligatoria y se terminó en un caceroleo a la misma hora donde la gente, toda la población aplaudía a los médicos. O sea, una situación lamentable. Hay una guerra. Pero hablas del intento de desestabilizar, ¿llegás a pensar en eso? Yo no creo que sea desestabilizar. Yo creo que el mundo médico se ve que viene un cambio muy grande y que tiene que reaccionar y de alguna manera golpear a las nuevas autoridades para que ese cambio no sea tan grande. Ahora, eso no quiere decir que no haya habido una gran macana acá de parte de este doctor de Cabildo Abierto, porque él no debió en ningún momento atacar de esa manera a profesionales que en el acierto o en el error vienen tratando de dar una dura batalla contra la pandemia. Y yo creo que es parte de una cultura que se está viendo que viene por algún lado en el país, de llevar las cosas a prepo. Y yo creo que es una buena enseñanza esto que acaba de pasar, porque tal vez derive en algo que todos tenemos que poner en primer lugar, que a una pandemia se la combate todos juntos y con una sola política de salud. No puede haber dos políticas de salud, no puede haber la política del ministerio y la política de un grupo de médicos afín a determinado partido político. La política tiene que ser una sola y a esa política tiene que estar afiliado todo el mundo trabajando en conjunto, sea del partido que sea. Bien, Alfredo. Sí. Yo creo pausa, que no pausa. Te estaba avisando que viene una pausa. Te quedas un rato más. Ya venimos.